Hola, buenas, espero se encuentren muy bien. La verdad es que no les había podido grabar el video durante el fin de semana porque estaba bastante mal de la garganta. Ahora estoy un poquito mejor, así que vamos a cumplir con lo que les había dicho. Bueno, esta es la pauta del taller 2, donde vamos a ver el problema 1 directamente. Se nos pedía en este caso que obtuviéramos la tensión B0 de T y además la corriente IX de T. Ya les había puesto la I0, pero en realidad es la IX la que está circulando por acá. Entonces, lo primero que debemos notar es que estas fuentes están definidas en el dominio del tiempo. Vemos claramente que la función coseno de t, ¿cierto? Y seno de 3t son las que nos indican eso. Además, también podemos ver que tenemos los capacitores e inductores con sus valores en henrios, en el caso de los inductores, y en faradios, o farad para el caso de los capacitores. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es primero llevar el circuito al dominio fasorial, específicamente con la frecuencia que se nos especifica. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que fijarnos en las sinusoides de la fuente. ¿Ya? En este caso es de 3. Para el curso y lo que nosotros hemos visto, vamos a ver que siempre las frecuencias van a coincidir. ¿Ya? Obviamente yo les comentaba en la clase que podrían llegar a ser diferentes, pero en este caso no van a cambiar. ¿Ya? Así que entonces lo que vamos a hacer es partir calculando los fasores, que es lo más rápido. Recuerden que para poder calcular los fasores, según lo que vimos en clase, si yo tengo que estar en la forma de coseno, simplemente voy a tomar la magnitud y el ángulo y ese va a ser mi fasor. Como pueden ver acá queda directo, ¿cierto? Y en el caso que se encontrara expresado en su forma de seno, vamos a tomar la magnitud de la misma manera, ¿cierto? Pero le vamos a quitar 90 al ángulo, así que en este caso nos quedaría ángulo cero simplemente para esa fuente de tensión. Recuerden que respetamos las direcciones y todo eso. Ahora, ¿qué ocurre con los demás elementos? Para el caso de los resistores no va a quedar tal cual, según lo que nosotros revisamos en clase. Así que este va a quedar de 2 ohm, este otro va a quedar de 3. Y vamos a tener que en el caso del inductor lo vamos a calcular por medio de la siguiente expresión. Va a ser que su impedancia es igual a J omega L. De esa forma nos queda J por 3 por 2, así que va a ser J6 ohms. ¿Cierto? Recuerden que la impedancia se mide en ohms, ya sea para cualquier elemento que nosotros tengamos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el caso del capacitor? Aquí es muy parecido, ¿cierto? Pero nos queda en realidad que Z sub C va a ser 1 sobre J omega C. De esa forma, si nosotros desarrollamos esa expresión, nos queda en definitiva que menos J es igual, que Z sub C es igual a menos J2. Lo reemplazamos. Recuerden que 1 sobre J, según lo que nosotros demostramos, nos daba menos J. Y algo a recordar es que siempre en el caso de los capacitores nos va a quedar una impedancia que va a ser negativa, en el caso siempre que sea menos J algo. ¿Ya? Comenzamos a resolver el problema usando, por ejemplo, el método de mallas que yo le comentaba que en la mayoría de los casos para este tipo de problemas es el más simple. Vemos directamente que en esta malla, en la malla 1, se nos va a definir la corriente. Bueno, si nos fijamos acá. Así que queda que la corriente I1, que va en el mismo sentido que esta fuente de corriente, es igual a 3 con ángulo 30. O sea, tiene que saber cumplir con eso. Luego, ¿qué pasa acá? Que no analizamos nada más. No tenemos que hacer ninguna LKB porque ya quedó definido el valor de la I1. Para los casos siguientes, donde tenemos solamente fuentes de tensión e impedancias, ahí podemos aplicar la LKB tal como nos indica el método. Así que si partimos desde acá, nos quedaría menos 3 IX más 3 I2 menos J2 por I2 menos I3. Recuerden que siempre va a ser la corriente de la malla menos la corriente de la otra malla porque va en contra, queda negativa, ¿cierto? Y más 1 por I2 menos I1. ¿Sí? Lo mismo que aplicamos acá. La malla queda positiva y si es que la otra va en sentido contrario queda negativa. Eso igual a 0. Y ahora nos viene el caso de buscar qué es lo que es IX. Buscamos entonces IX y vemos que va a ser igual a las corrientes que van en el mismo sentido sumándose y restándose las que van en sentido contrario. Así que queda I2 menos I3, como vemos ahí. En definitiva, reemplazamos ese IX, nos queda esta expresión y empezamos a desarrollar. Acá, como les comentaba en la clase, hay que tener mucho cuidado en la operación que realizamos, dado que si no se nos pierde algún numerito nos va a quedar diferente. Así que vemos primero si es que hay un I1 y vemos que solamente está este, ¿cierto? Así que nos queda menos I1. Lo ponemos acá. Después buscamos los I2 y nos damos cuenta que acá de hecho se anula la parte real de momento, ¿cierto? Nos quedaría menos 3 más 3, esos se van. Vemos si que hay otra parte real.
acá nos queda 1, ¿cierto? Así que la ponemos. Después nos vamos a la parte imaginaria que se corresponda al I2. Vemos que acá no hay, pero aquí sí. Y nos queda menos J2. Así que lo sumamos acá. Y todo eso va a quedar multiplicado por I2. De la misma manera trabajamos con I3. Vamos a buscar su parte real primero y luego su parte imaginaria. Para I3 veo que la parte real va a ser menos 3 por menos 1, ¿cierto? Así que nos queda más 3. Más J2, ¿cierto? Que aquí queda menos por menos, nos queda más J2. En definitiva tenemos esta expresión. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Podríamos llevarla directamente con una ecuación a un sistema que nos quedaría de 3 por 3. ¿Sí? Pero como ya lo conocemos, para que nos quede un sistema más pequeño y que podamos manejar más fácilmente, vamos a reemplazar el I1. De hecho, lo vamos a despejar acá y lo reemplazamos. En definitiva nos queda esta ecuación. Procedemos entonces a trabajar en la siguiente malla. Acá de la misma manera vamos a ir elemento por elemento, ¿cierto? Podemos decir que menos J2 por I3 menos I2, ¿cierto? Más J6 por I3 y menos, porque recuerden que la flecha ingresa primero por el menos, 10 con ángulo 0. Todo es igual a 0. De esa forma podemos despejar directamente este fasor, que recuerden que es un número complejo, o sea, para nosotros una constante. Y nos queda la siguiente expresión. Obviamente al desarrollar acá que esto es menos J2 por menos 1, ¿cierto? Así que nos queda J2. Y acá se van a operar simplemente. Va a ser menos J2 más J6 y todo eso multiplicado por I3. ¿Ya? Resolvemos el sistema. Acá usamos la calculadora. ¿Ya? Si es que alguien tiene dudas cómo resolver eso, también les puedo explicar directamente o por último subir un video resolviendo ese sistema. En definitiva nos da este resultado. Nos da que la corriente I2 es 3,063 con ángulo de menos 55. No, perdón, menos 155,6 amperes. Y la I3 es 2,331 con ángulo de menos 53,25 amperes. Cuando yo les hablaba que el ideal es expresar los números usando 4 cifras significativas, me refería a que tienen que haber 4 números en total. Por decirlo así, en este caso, como se pueden dar cuenta que la parte entera tiene únicamente un número, nosotros agregamos 3 decimales. Lo mismo que pasa acá, ¿cierto? Pero en este caso, donde la parte entera tenía en realidad 3 números, nos bastaba simplemente agregar un decimal para tener 4 números en definitiva. Vale decir, 4 cifras significativas. Y aquí, como pueden ver, como teníamos 2 cifras enteras, teníamos que agregar solamente 2 decimales. ¿Ya? Eso porque vi la duda en realidad de forma constante al momento de hacer la revisión de los talleres. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa entonces? Ahora que ya tenemos resuelto el circuito en función de las corrientes de mallas, vamos a calcular la IX y la B sub 0, que es la tensión que estamos buscando. Vamos a ver qué son ellas. Vamos a agrandar un poquito más, en realidad hacerlo más pequeño para que se vea. Ya, IX ¿dónde está definido? Está acá, la teníamos de hecho calculada, ¿cierto? En realidad obtenía su expresión, que era IX va a ser igual a I2, porque va en el mismo sentido, menos la I3, porque en sentido contrario se resta. Así que la dejamos ahí. Después vamos a ver cómo la reemplazamos. ¿Qué pasa con B0? Con B0 vamos a tener que va a ser igual siempre, recuerden, a la impedancia por la corriente que circule de positivo a negativo. Si es que pasa más de una corriente, vamos a calcular la resultante. Siempre sumando aquella que va en el sentido de positivo a negativo y restando la que va en sentido contrario. De esta forma nos queda I2 menos I1, ¿cierto? Obviamente multiplicando la impedancia, que es lo que tenemos acá. Vamos a subirlo un poquito. Ahí ya podemos entonces resolver, dado que lo que se nos dice es lo siguiente. Se nos dice que va a ser la diferencia, ¿cierto?, de I2 menos I3. Aquí reemplazamos directamente los valores y lo operamos. Aquí yo en lo personal lo hice con la calculadora. Nos da que la IX es igual a 4,227 con ángulo de 171,8 amperes. Ahora, para poder llevarlos al dominio temporal, ¿qué hacíamos? La inversa de lo que realizamos antes. En este caso, llevamos a coseno, simplemente como tomando esta magnitud, la ponemos acá, expresamos coseno de la frecuencia original que teníamos, que recuerden que era de 3 radianes por segundo, ¿cierto? Por t, esto lo ponemos tal cual, y el ángulo también lo tomamos directamente, ¿ya? Y nos va a quedar entonces esta corriente IX de t. Luego, vamos a obtener la tensión. Para eso reemplazamos los valores de las corrientes, recuerden que I2 menos I1 multiplicado por 1, y eso va a ser en tensión. Lo que nos da en definitiva un voltaje de 6,056 con ángulo de menos 152,8 volts.
De nuevo, si es que nosotros llevamos el dominio temporal, nos va a quedar que va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Magnitud 6,056 por el coseno de 3t, recuerden que eso lo dejamos tal cual, menos 152,8. No tenemos que cambiar los ángulos, ni ponerle un más, ni un menos, nada. Simplemente tomamos este valor y lo ponemos acá. Acá les dejé también los puntajes que no los había agregado en la pauta que les subí. Pero, como pueden ver, es 1,4 por el desarrollo y los resultados que son estos de acá. En realidad también tomé correctos por si acaso el IX expresado como fasor y el V sub 0 expresado como fasor. ¿Ya? Así que para que no se preocupen. Sin embargo, en la prueba se va a pedir estos valores. Ahora, para el problema 2, ¿qué es lo que se pedía? En este caso nos daban un circuito y nos pedían que calculáramos las potencias activas y reactivas absorbidas por los elementos pasivos. En este caso no es necesario incluir a la fuente dependiente, ¿ya? Obviamente tampoco a las fuentes independientes. Vale decir, solamente en estos 4 elementos que tenemos en esta cruz central. ¿Ya? Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a desarrollar el problema tal como lo hicimos en el caso anterior. Y nos fijamos en lo siguiente. Fíjense que si es que nosotros usamos malla, como definimos acá, I1, I2 y I3, existen dos fuentes de corriente en estas ramas, en la rama en este caso de la malla 3 y en el de la malla 2. De esa forma nos va a quedar definida la corriente que circula por esta rama. De forma tal que queda que I3 va a ser igual a menos J2 amperes. ¿Por qué ese menos menos? Porque en realidad como va en el sentido contrario va a ser el negativo de esta corriente que está definida como menos J2. Eso es muy importante, ¿ya? Recuerden que si que estuviera definida en el mismo sentido, ahí la toman tal cual, ¿ya? Y si no, ahí tendría que ser menos o negativa. En definitiva nos queda que I3 es igual a J2. Lo que era igual, según lo que vimos en la clase, a 2 con ángulo de 90 grados. Recuerden que es simplemente una forma diferente de expresar los números complejos en este caso. Y como es un número complejo con solamente parte imaginaria, nos va a quedar, ¿cierto?, hacia arriba en el plano complejo. ¿Ya? Si tienen dudas con eso, ahí las podemos revisar en la clase. Ahora, continuamos. Vamos entonces a esta malla. Y aquí ocurría lo mismo, ¿cierto? Así que va a quedar definida la corriente I2 como menos 3V0, lo cual pusimos acá. Vimos luego que era V0, que V0 va a ser igual a ¿qué cosa? De la misma forma que antes, ¿cierto? Va a ser la impedancia que tiene su signo negativo, así que es menos J1 por la corriente que circula de positivo a negativo. Recuerden siempre en función de las corrientes de malla. Vemos que en realidad la corriente que circula en este sentido, de positivo a negativo, va a ser la corriente menos I1. Así que nos queda menos J1 por menos I1, así que V0 es igual a J1 por I1. Luego reemplazamos en esta expresión, ¿cierto? Donde teníamos V0 y desarrollamos. ¿Sí? Multiplicamos ahí simplemente, nos queda menos J3 I1 y podemos despejar para cualquiera de los dos lados, ¿cierto? Así que nos queda J3 I1 más 1 y 2 igual a 0. Tenemos entonces la primera ecuación. Luego, en el caso de la segunda ecuación, la obtenemos desde acá. Recuerden que esto ya estaba listo, ¿cierto? Así que decimos más 12 con ángulo 30, porque estamos por el positivo. Después no tomamos en cuenta para nada el V0. Solamente la impedancia, que en este caso es menos J1. Recuerden que el menos forma parte de la impedancia. Por la corriente I1 más 2 por I1 menos I2. Y eso igual a 0. Lo cual, si desarrollamos, ¿cierto?, la expresión, nos va a dar en definitiva esta ecuación. Del mismo modo anterior resolvemos este sistema y nos da estos valores de corriente, que sería I1 igual a 2,228 con ángulo de 141,8 amperes e I2 como 6,685 con ángulo de 56,8 amperes o 80. Usé la misma regla que antes que les decía de dejar únicamente 4 cifras significativas. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, un número solamente una cifra como parte entera, le agrego 3 decimales. Si tengo 2, le agrego 2 decimales. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a empezar a calcular las potencias activas absorbidas por elementos pasivos. Ustedes pueden comprobar esto, que si es que nosotros desarrollamos la expresión, ¿cierto?, que corresponde a la potencia activa para menos J1 o para J3, como la parte real de la impedancia por la magnitud de la corriente, ¿cierto?, que circula el elemento al cuadrado, nos va a quedar en definitiva, dentro de esta expresión, un J algo, J algún número. De esa forma, la parte real va a ser 0, ¿cierto? Por eso es que se sabe a priori que es 0 watts la potencia activa que van a consumir estos elementos. Así que es muy importante, tanto para la prueba como para otros casos, si que tuvieran que dar examen, esperemos que no, va a ser
lo mismo. Siempre los elementos como capacitores o inductores no van a consumir potencia activa. Les recuerdo que lo tengan eso muy presente. Así que solamente ellos dos, el resistor de 4 ohms y el de resistor de 2 ohms, van a poder consumir potencia activa. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a decir que va a ser, por ejemplo, la que consume el de 4 ohms, va a ser igual a la parte real de 4 por la magnitud de la corriente que lo está circulando al cuadrado. Así que va a ser 4 por la magnitud de I3 al cuadrado, como ven ahí. ¿Cierto? Ahí sí. Así que sabemos que en este caso la I3 vale 2 su magnitud. La reemplazamos simplemente y nos queda 4 por 2 al cuadrado, 16 watts. Ese sería el resultado que nos corresponde a la potencia activa consumida por el resistor de 4 ohms. Vamos al caso del resistor, en este caso de 2 ohms. Para eso decimos entonces, para este caso, como les comentaba, vamos a ver qué pasa con el resistor de 2 ohms. Ahí tenemos que va a ser su potencia activa igual a la parte real, como se menciona acá, de su impedancia, que es 2, por la corriente que circula a través de él al cuadrado. Y en realidad fíjense lo siguiente, por la magnitud de esa corriente, que sería I1 menos I2, o también funciona I2 menos I1. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que cambiaría simplemente va a ser el ángulo, pero la magnitud va a permanecer igual. Importante, al momento de desarrollar esto tienen que restar los fasores y luego obtener la magnitud. ¿Ya? No restar las magnitudes, porque si no eso nos va a llevar a un resultado erróneo. ¿Ya? Así que tienen que tener mucho cuidado. Desarrollamos eso y nos da finalmente el valor de 99,31 watts. ¿Qué pasa ahora con las potencias reactivas? Entonces, para este caso lo que tenemos que hacer es calcular para los elementos pasivos la parte imaginaria de la potencia compleja, ¿cierto? Que es lo que estamos calculando acá adentro. Así que vamos a decir lo mismo. Para menos J1 y para J3 desarrollamos la expresión tal cual. Si lo hiciéramos para los resistores también funcionaría, pero lo que pasa es que la parte imaginaria va a ser igual a 0. ¿Ya? Por eso que sabemos a priori que no van a consumir potencia reactiva, en este caso los resistores. ¿Ya? Así que lo mismo. Los resistores no consumen potencia reactiva, únicamente potencia activa. ¿Ya? Aquí desarrollamos esta expresión y vamos a ver lo mismo que antes, que va a ser para el caso de el capacitor, la parte imaginaria de menos J1 por I1 al cuadrado, en realidad la magnitud al cuadrado, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Y para el caso de J3 va a ser la parte imaginaria de J3 por la magnitud de I2 menos I3 al cuadrado, o a la inversa, ¿cierto? Recuerden que nos va a dar lo mismo. Ustedes lo pueden comprobar, porque en realidad la magnitud en sí siempre va a ser, en este caso, la misma, ¿ya? Y obtenemos entonces las potencias reactivas, que son menos 4,964 bar para este caso y 83,03 bar para el caso del J3. Ahora, ¿qué pasa con el último problema? Aquí, como nos basábamos en el mismo, ¿cierto? Y aquí copié de nuevo el circuito. Lo que tenemos que fijarnos es que nos piden las potencias aparentes entregadas por las fuentes independientes y los factores de potencia vistos por las fuentes independientes. Importante es que nos piden indicar si es que son en adelanto o en atraso. Para eso, ¿qué hacemos? Primero que todo, lo que tenemos que hacer es fijarnos en dónde queremos calcular, ¿cierto? Nos piden acá para las fuentes independientes, que sería esta fuente de tensión y esta fuente de corriente. Algo muy importante es fijarnos en qué ya conocemos, porque si nosotros usamos la expresión clásica, que la voy a ver acá por si acaso para que la tengamos, que sería de la potencia aparente, ¿cierto? Que es esta. Recuerden que corresponde a la magnitud de la potencia compleja. ¿Cómo se calcula la potencia compleja? Es lo que está acá adentro. Va a ser el fasor de tensión por el fasor de la corriente conjugado. Recuerden que conjugado lo que hacía simplemente era cambiarle el signo al ángulo. ¿Ya? Y eso que está acá, fíjense que requiere tensión y corriente. Es así como para el caso de esta fuente de tensión, donde su valor de tensión lógicamente está dado, lo único que nos bastaría calcular sería la corriente. Y para el caso de esta fuente de corriente, donde es el valor de corriente que está dado, nos bastaría calcular la tensión. ¿Ya? Algo muy importante es que debemos tomar en cuenta
que como estos son elementos que estamos suponiendo que entregan energía y eso es lo que se pide acá, tenemos que usar referencia activa. Para usar esa referencia activa, ¿cómo lo hacíamos? Recuerden que tiene que la corriente salir por el positivo. Como la fuente de tensión ya está definida esta referencia de su tensión, nos queda únicamente la posibilidad que la corriente, para poder respetar esa referencia activa, tenga que salir por el positivo. Así que así la definimos. ¿Ya? No es algo al azar, ni tampoco así arbitrario por cualquier otro motivo, sino que simplemente por la definición de la referencia activa. Tenemos el caso también de la fuente de corriente, donde ¿qué está fijado ahora? La dirección de la corriente. Por tanto, tenemos nosotros que, para respetar la referencia activa, poner el positivo acá, para que la corriente siga saliendo por el positivo. ¿Sí? Así es como se define la tensión cuando hay una fuente de corriente. Ahora nosotros lo que hacemos es, obviamente si hubiera sido un circuito nuevo lo hubiéramos resuelto, pero como ya está resuelto el problema anterior, tenemos acá las corrientes. Vamos entonces a calcular la IF1 y vamos a calcular la BF2. Para eso entonces, vemos que la IF1, como está en sentido contrario de la I1, va a ser igual a menos I1. Ese es todo el motivo. Ponemos el menos acá, que recuerden que eso es equivalente a decir menos 1. Y menos 1 yo lo podría expresar tanto como 1 con ángulo de 180, como vimos en la última clase, o como 1 con ángulo de menos 180. ¿Por qué elegí el segundo? Simplemente para que me quedara un ángulo más pequeño. Por ningún otro motivo en especial. ¿Ya? Hubiera estado correcto si ustedes lo ponen el ángulo o 1 con ángulo de 180, ¿cierto? Multiplicamos la magnitud, nos queda igual la magnitud, y sumamos los ángulos. Así que nos queda en este caso menos 38,2. Ahora, para obtener el BF2 a veces puede ser un poco extraño, podríamos decir, pero es simplemente aplicar una LKB. La aplicamos acá. Vamos a decir entonces, por ejemplo, 4 y 3 más BF2 más J3 y 3 menos I2. Y eso igual a 0. Fíjense que aquí lo que estamos suponiendo es que nosotros de este elemento no conocemos su tensión, que es algo real, ¿cierto? Por eso es que lo estamos haciendo. Y es simplemente una forma de poder conocerla. Acá nos queda expresado, ¿cierto? Si juntamos el I3, nos queda 4 más J3, ¿cierto? Que en este caso sería 4 más J3 exactamente. Y nos quedaría menos J3 y 2. Como nosotros queremos obtener el BF2, los despejamos, así que nos cambia los signos. Desarrollamos esto reemplazando las corrientes que ya conocemos, de I2 e I3. Y nos da ese valor de tensión, que sería 10,71, recuerden de nuevo con 4 cifras significativas, y un ángulo de 155,7 volts. ¿Ya? Así que ya conocemos tanto la IF1 como la BF2, y además teníamos la BF1 y la IF2, dado que así se definían en el problema, ¿cierto? Algo importante que no mencioné recién, es que la IF2 toma la misma corriente que nosotros teníamos. No es la I3, sino que es la corriente que me está definiendo la fuente. Esa es la que nosotros consideramos. ¿Ya? Porque ahí alguien la podría poner como 2 con un ángulo 90 porque era la corriente I3. Pero eso sería incorrecto. ¿Ya? Así que entonces vamos a calcular directamente las potencias aparentes entregadas. Recuerden que las potencias aparentes entregadas por la fuente, una vez que ya conocemos las tensiones y las corrientes que están circulando por nuestras fuentes, las podemos calcular como la magnitud, ¿cierto? De la potencia compleja que está expresada de esta manera. Lo cual también podríamos expresar de esta forma. Va a ser la magnitud de BF1 por la magnitud de IF1. Recuerden que el ángulo para nosotros es irrelevante. Si nosotros lo desarrolláramos, igual estaría bien. Pero para que no vamos a hacer el trabajo más difícil, hagámoslo más simple. Así que nos queda 12, que es la amplitud de BF1, ¿cierto? Y nos queda 2,228, que sería la magnitud de la corriente IF1 que calculamos acá, ¿cierto? En definitiva nos queda este valor de SF1 que sería 26,74 volt-ampere. Del mismo modo, para el caso de SF2, vamos a calcular la magnitud, que se corresponde a la magnitud de la potencia compleja, y que también va a ser igual a el producto de la tensión BF2 y la corriente IF2. La desarrollamos, ¿cierto? Recuerden que BF2 la calculamos ahora al final, nos quedó 10,71. Y lo multiplicamos por ese 2 que está ahí, que se corresponde con la magnitud únicamente, ¿cierto? De IF2. En definitiva nos queda que SF2 va a ser igual a 21,42 por ampere. Último punto del taller, que sería calcular los factores de potencia con la expresión, ¿cierto? FP igual coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. Para eso entonces vamos a tomar directamente, para el caso de FP1,
el coseno del ángulo de la tensión, como se ve acá, menos el ángulo de la corriente F1. Que recuerden que son, si miramos bien, sería ángulo de 30 menos 38,2. Eso nos da coseno de 68,2 y por tanto FP1 va a ser igual a 0,3714 en atraso. ¿En qué nos basamos para eso? Es que decimos directamente en el plano complejo dónde está cada uno de los fasores. Si dibujamos el BF1 que tiene ángulo 30, ¿cierto? Va por acá más o menos. Vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Vamos a agrandarlo un poquito. Ahí, ¿cierto? Tenemos acá el BF1 en ángulo de 30 y el otro ángulo era como de menos 38, ¿cierto? 2. Supongamos que está por acá. Si nosotros tomamos en cuenta el eje real como el que nos va a definir esto, decimos entonces que la corriente se está trazando con respecto al fasor de tensión, ¿cierto? Si es que van rotando en este sentido. Por eso en atraso. Para el caso que tenemos acá, donde vamos a ver que el FP2 va a ser igual a coseno del ángulo BF2 por la corriente IF2. ¿Ya? Eso va a ser igual a coseno del ángulo 155,7, recuerden que es el ángulo de BF2, menos 90. ¿Por qué? Porque menos 90 es el ángulo que tenía originalmente la IF2. Así que en definitiva nos queda esto que está acá. Vamos a ver que se logre visualizar, ¿cierto? Pero el resultado va a ser de menos 0,41,15. ¿Por qué queda menos? Ya, por si acaso, si es que alguien le quitó el menos, igual lo vamos a tomar como correcto. Pero me indica a mí que esa fuente no está entregando energía, sino que está absorbiéndola. Ya, eso en sí no forma parte del curso. Pero si les queda negativo, déjenlo así nomás. No hay ningún inconveniente. Recuerden que yo les comentaba que el ángulo, perdón, el factor de potencia puede moverse entre menos 1 y más 1, ¿cierto? ¿Por qué en adelanto? Porque como pueden ver en la imagen inferior, no voy a poner el cursor ahí encima para que se vea bien, ¿ya? La corriente estaría, en este caso, adelantada con respecto a la tensión. Así que tomamos como el eje real como nuestra referencia, ¿ya? Así que eso sería el desarrollo del taller. Cualquier duda adicional que tengan me la pueden hacer saber, ya sea por email o en la clase de mañana, ¿ya? Mañana lo que vamos a hacer es resolver problemas del mismo estilo y aclarar las últimas dudas. Espero que nos veamos ahí, ¿ya? Recuerden que este video lo pueden revisar a veces que sea necesario. Así que estén muy bien. Saludos.